este dinero? Cuéntanos. Mira, justamente hoy por la mañana presentamos este índice, el índice de información del ejercicio del gasto 2017. Es la primera vez que en el IMCO decidimos analizar ya propiamente cómo gastan las 32 entidades federativas y encontramos precisamente eso, un desorden financiero, tanto en los ingresos, en los gastos, como en la deuda de los gobiernos estatales. ¿A qué me refiero? A que los gobiernos estatales tienden a subestimar sus ingresos, es decir, terminan teniendo ingresos adicionales que nunca contemplaron y que se vuelven cajas negras a partir de la cual los gobernadores pueden disponer sin mayores candados que limiten esa discrecionalidad. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, en 2016 los gobiernos estatales en su conjunto estimaron que iban a recibir 1.6 billones de pesos, al final del año terminaron recaudando 1.9 billones de pesos, es decir, 251,000 millones de pesos más o 15% adicional, que como te comentaba es una caja negra, no sabemos a qué se destinan, a pesar de que deberían destinarse al pago de la deuda, se terminan gastando en otras cosas que desconocemos. 10 estados, si hubieran destinado estos excedentes, pudieron haber pagado la totalidad de su deuda e incluso les habría sobrado. Por ejemplo, en el caso de Guerrero, el estado pudo haber pagado 6 veces su deuda con estos ingresos excedentes y sin embargo no lo hacen, permanece el endeudamiento y bueno, lo mismo observamos para el caso de los egresos. Lo que encontramos en este análisis del ejercicio del gasto para partidas específicas que nos permiten ver las verdaderas prioridades de los gobiernos estatales es que gastan en cosas que no deberían de hacerlo. Por ejemplo, en comunicación social. Los estados gastaron en su conjunto 139% más de lo que habían estimado gastar para este concepto, a pesar de que se puede catalogar como un gasto suntuario, innecesario y que termina siendo utilizado para promoción política de gobernadores, de secretarios de Estado. Porque de hecho vemos que siempre los gobernadores cuando piden mayor presupuesto para su estado, lo hacen justificando problemas de inseguridad, quieren apoyo a programas sociales y los niveles en algunos estudios que califican estos rubros siguen igual. Así es, lo vimos ahorita con la discusión para el presupuesto de egresos de la Federación 2018, gobiernos que siguen pidiendo recursos, a pesar de que año con año obtienen más recursos y que terminan destinando a partidas completamente innecesarias. Te pongo, por ejemplo, el caso de Tamaulipas. Tamaulipas destinó 1,000 millones a comunicación social y 2,000 millones a seguridad pública. ¿Esto qué significa? Que está destinando prácticamente el 50% del gasto en seguridad pública a comunicación social. Esto significa que el Estado pudo haber gastado mucho más recursos en seguridad pública, pero prefiere destinarlo a promoción política del gobernador, de funcionarios estatales. Realmente los gobiernos estatales no tienen claras las prioridades o en ocasiones estas prioridades no van acordes a las necesidades de los ciudadanos. ¿Hay alguien, algún departamento de, no sé, el gobierno federal que esté supervisando el destino de estos recursos o ya cada estado se hace responsable del dinero que recibe? Claro, bueno, en principio lo que deberíamos observar es que los diputados locales deberían de estar fiscalizando el ejercicio de los recursos públicos. Sin embargo, no existen contrapesos a nivel local en el país que permiten que en las entidades federativas tengamos presupuestos de juguete, ¿no? A pesar de que los estados deben de seguir sus presupuestos, deben de gastar en lo que nos dijeron que iban a gastar, terminan gastando en lo que quieren y los congresos locales, los diputados de cada entidad federativa no están siendo un contrapeso, no están exigiendo y no están pidiendo cuentas a los gobernadores y a los secretarios de finanzas que están gastando en cosas en las que no deberían. ¿Hay sanciones para, no sé, estas variaciones injustificadas entre lo que se les da y entre lo que se gastan? Desafortunadamente, los marcos legales de cada entidad federativa son muy laxos. No hay sanciones claras, en caso de que haya no se llevan a cabo, de tal forma que los secretarios de finanzas tienen prácticamente cheques en blanco por miles de millones de pesos y que realmente terminan gastando de forma discrecional. Bien, ¿qué tan fácil consideras que es actualmente disponer de estos ingresos excedentes para cada uno de los estados? Realmente no hay candados. Existe una ley que es la Ley de Disciplina Financiera, que lo que obliga en principio es a que algunos estados solamente destinen el presupuesto, más bien los ingresos excedentes a gastos al pago de la deuda, que reduzcan el costo financiero de esta. Sin embargo, en la práctica no se aplican. Hay de hecho una discusión en este momento en el Senado y en la Cámara de Diputados
para todavía quitar esos candados. Los pocos candados que existen puede que desaparezcan en unos años para que estos ingresos excedentes, esta bolsa de 251,000 millones de pesos, se termine gastando en gasto corriente, en gasto burocrático, en el mejor de los casos, o en un gasto que tenga fines clientelares en el contexto de las elecciones de 2018. ¿Qué más propone el IMCO? El IMCO propone, puede parecer una obviedad, pero es que los estados cumplan con la legislación, que no reporten su información financiera de miles de maneras, que impidan a la ciudadanía documentar y dar seguimiento puntual al ejercicio de los recursos. Hay gobiernos estatales que terminan reportando su información financiera de forma bastante discrecional, que no nos permite comparar dicha información, sistematizarla, y que termina perjudicando este ejercicio de seguimiento de los recursos. Imponer precisamente candados al uso de los ingresos excedentes, y así como una mayor participación de los congresos locales que evite que haya variaciones excesivas en los gastos por parte de las secretarías de finanzas estatales. ¿Estos excedentes se van a deuda? En principio deberían destinarse a deuda, no lo hacen. Terminan en gasto corriente, terminan en gasto clientelar por parte de los gobiernos estatales. Debería destinarse al pago de la deuda, porque el pago de la deuda genera intereses. En principio, si tienen más ingresos de los que presupuestaron, de los que estimaron, deberían pagar esa deuda de tal forma que no terminen pagando intereses por montos muy importantes de endeudamiento que traen. Entonces, quien se haría prácticamente a cargo de este excedente sería el gobierno federal. El gobierno federal debería de imponer candados y restricciones al uso de estos ingresos excedentes. De otra forma, se vuelven cajas negras que es muy difícil monitorear, que es muy difícil dar seguimiento, y que terminan destinándose a aspectos y gastos que no deberían de estar ejecutando los gobiernos estatales. Diego Díaz, gracias por la plática. Muchas gracias. Te vemos pronto por acá. Diego Díaz, investigador del IMCO.